Bueno, esta clase es una clase de ejercicios. Comienza con este ejemplo práctico de aplicación que esencialmente es una esfera, una esfera que es realmente es un imán. Un caso de la vida real puede ser, por ejemplo, un imán de neodimio o de algún material ferroso que tiene una magnetización que está solidaria con el eje Z, ¿no? Aquí como lo expresa acá en la ecuación, M es igual a M sub 0 por 1Z. Esa magnetización, ese imán, está centrado en el origen, ocupa el volumen de radios menores a R igual a A, y la magnetización, como se dice, es constante en todo ese volumen. Entonces ese imán está a su vez, tiene a su vez una concha esférica, una concha también con forma esférica, comprendida entre el radio R igual A y R igual B, que está hecho en la vida real, puede estar generalmente hecho de níquel, y el aire está ubicado en todos los radios mayores a R igual B. Entonces, dado este sistema, entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Escribir las condiciones de frontera necesarias para determinar el campo magnético en todo el espacio. En este caso vamos a trabajar con H sub A. Y también vamos a calcular el campo magnético en todo el espacio. Es un problema bastante completo, donde prácticamente aplicamos todo lo que hemos aprendido durante la materia, o una muy buena parte de conocimiento que hemos aprendido con la materia. Aquí vamos a trabajar esencialmente con el modelo amperiano y vamos a observar cómo se comporta el campo en cada una de las interfaces. Interfaz imán, material magnetizable, y material magnetizable aire. Eso es esencialmente lo que vamos a hacer aquí con este problema, que es este primer problema que vamos a resolver en esta clase. Fíjense que es importante conocer que este problema que estamos resolviendo en este momento es un problema real. Un problema real que, por ejemplo, puede representar un imán de neodimio o un imán hecho de algún material ferroso en geometría esférica. Son imanes utilizados en la vida real. De hecho, en la foto que tenemos ahí presente, este es un producto comercial de este tipo, ¿no? Fíjense que esa cubierta brillante que se ve allí es la cubierta de níquel de la cual estamos hablando, y dentro, en el núcleo de la esfera, está inmerso una aleación especial que tiene neodimio, hierro y boro, con la cual se han hecho los imanes más potentes que existen. Entonces, ese tipo de imán tiene múltiples aplicaciones en la vida real, como por ejemplo para hacer motores, sistemas de sujeción, sistemas de armas, controles de misiles y otras aplicaciones. Entonces, es de alta importancia este estudio, conocer para la materia y para el aprendizaje de su carrera, resolver este tipo de problemas. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte formal, que es la solución del problema como tal, ¿no? Bueno, para comenzar a plantear la solución a este problema, lo primero que hay que darse cuenta es que es un sistema en el cual no existen densidades de corrientes de conducción. Por tanto, no existen fuentes directas del campo H. Lo que realmente genera el campo magnético en este caso es la densidad de magnetización presente en el núcleo del imán, que está contenida en el volumen R menor que A. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo conveniente? Bueno, utilizar el modelo amperiano y darse cuenta que el campo magnético que se genera es el campo H sub A. Ese campo H sub A es, a su vez,
su verdadera fuente, su fuente directa, es las densidades de corrientes amperianas. Esas densidades de corrientes amperianas eh, no está de más indicar que si en realidad son densidades de corrientes ficticias, que no, en realidad no existen, pero en buena medida pueden modelar el comportamiento de la magnetización. O sea, convierten la densidad de magnetización, la convierten en una densidad de corrientes que es artificial, no existe en la realidad, pero con esas densidades de corrientes se puede calcular el campo magnético que la magnetización genera. Esa es la realidad. En este caso, dado que la magnetización tiene una sola dirección, su rotor es nulo y por tanto, en realidad, las densidades de corrientes amperianas que influyen, que son fuentes de campo magnético, son del tipo superficial y pueden estar ubicadas en R igual a A y en R igual B, dado que allí es que pueden existir las discontinuidades de campo magnético. Entonces, en eso se centra el trabajar este problema, en conseguir la forma de H sub A en base a las densidades de corrientes amperianas del sistema. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para encontrar ese campo magnético H sub A? Campo magnético amperiano es plantear todas las condiciones de borde del sistema en los tres volúmenes que ese campo puede existir. Entonces, de aquí en adelante, eso es lo que hay que hacer. La primera condición de borde que podemos encontrar, o una de las primeras, de las más evidentes, es que el efecto del imán, cuando estamos muy lejos del imán, el campo magnético tiende a anularse. O sea, el efecto del imán en el espacio tiende a ser nulo. Entonces, cuando hacemos que la distancia R tiende a infinito, ese campo H sub A debe ser nulo. Esa es la primera condición de borde. La segunda condición que debemos tomar en cuenta, de las más evidentes también, es que el campo, cuando lo evaluamos en el origen, en el centro del imán, ese campo no debe ser infinito, porque ahí no hay ninguna singularidad presente. Entonces, el campo en ese punto debe ser finito, tanto en ese punto como en cualquier punto del espacio. Sin embargo, por las singularidades que a veces da las soluciones de la ecuación de Laplace, vamos a tomar como condición B que el límite cuando el campo H sub A evaluado en el origen debe ser 0 o una cantidad constante. Otra condición de borde que podemos plantear, que está presente siempre en cualquier interfaz entre cualquier material, es que las componentes normales de campo magnético, de campo B, de campo flujo magnético, son continuas, independientemente de si hay densidades de corrientes amperiana o densidades de corriente de conducción. En cualquier caso, entre cualquier material, se cumple que las componentes normales de campo B a una superficie determinada siempre son continuas. Entonces de ahí sale esta condición C, y como B es mu sub 0 por H sub A, entonces mu sub 0 por H sub A de ambos lados de la interfaz dada por R igual a debe ser continua. Eso es la tercera condición que podemos plantear. Otra condición que podemos plantear en R igual a es la que se refiere a las componentes tangenciales de campo magnético. Entonces, en este caso, las componentes tangenciales de campo magnético de campo H y de campo H sub A generalmente no son continuas, especialmente cuando hay densidades de corriente superficiales en la interfaz que separa a dos medios diferentes. Este es nuestro caso. En este caso de la interfaz imán material magnetizable,
material en la interfaz imán material de níquel, ¿qué es lo que sucede? Que ahí pueden existir densidades de corrientes amperianas superficiales. Entonces esas no las podemos despreciar. Entonces para eso se plantea esa primera parte de la condición, que es 1R cruz H sub A evaluado en R igual a más menos H sub A evaluado en R igual a menos igual a K sub A. Pero a su vez tenemos que tomar en cuenta que el equivalente entre el vector magnetización de ambos lados, o sea, la resta del vector magnetización de ambos lados de la interfaz evaluada en R igual a multiplicado por 1R, entonces eso es igual a K sub A también. Entonces, dado que precisamente el equivalente de esas magnetizaciones son las densidades de corrientes amperianas, entonces existen esas dos condiciones que tenemos evaluadas allí. Entonces, la magnetización tampoco la podemos despreciar de un lado ni del otro, porque de un lado está la magnetización del imán en R igual a menos, del otro lado está el material linealmente magnetizable, que en este caso es el níquel, y entonces ninguna de las dos magnetizaciones las podemos despreciar. Igualmente, H sub A de un lado, H sub A del otro. Del níquel y del lado del imán, de ambos lados existe campo magnético. Entonces tampoco los podemos despreciar. Tenemos que trabajar con estas dos expresiones como tal, ¿verdad? Entonces, para ello, hay que para poder resolver esta parte del problema, hay que seguir con unas condiciones que vienen propios del modelo amperiano, que vamos a ver en la siguiente lámina, que son estas que están aquí. Fíjense que vamos a tener que el campo H sub A es igual a H más M, que B es el B del lado del material linealmente magnetizable, es mu por H, y también es ese B, campo B, es mu sub 0 por H sub A, y que dentro de ese material linealmente magnetizable, dentro del níquel, entonces vamos a tener que M es igual, si uno despeja, es 1 menos mu sub 0 entre el mu del níquel, multiplicado por H sub A. Entonces todas esas son equivalencias que si uno las utiliza, puede simplificar las dos condiciones de borde anteriores para llegar a la siguiente lámina, en la cual se ve una sola condición de borde que va a ser nuestra condición D. Esa condición D ahora es esta que vemos en pantalla, ¿no? Fíjense que aparece, o sea, si uno combina bien todas las condiciones anteriores, aparece ese término 1R multiplicado a la resta de estos dos vectores evaluados en R igual a, R igual a más y en R igual a menos, y además está igualado a M sub 0 por el seno de teta 1 phi. Entonces ese M sub 0 seno de teta 1 phi precisamente es producto de hacer el producto cruz 1R cruz la magnetización, que es M sub 0 1z, ¿no? Si uno ve, ese término sale de allí. Se tienen que sacar la cuenta para comprobar eso. Cierto que esa condición D, que originalmente estaba en una llave de dos ecuaciones, se transformó en esta, y es lo que de aquí en adelante vamos a utilizar, ¿no? Entonces vamos a seguir planteando condiciones de borde para poder resolver el problema. Entonces, otra condición de borde que podemos plantear es en R igual B en la cubierta externa del material de níquel que hace contacto con el aire. Entonces, en esa cubierta, las componentes normales a la superficie de R igual B del campo B deben ser continuas, como ya se habló. Para cualquier interfaz, eso se cumple. Entonces, allí queda también, esto representa que las componentes normales de H sub A en esa interfaz también son continuas. Una última condición que puede plantearse es
esta que está acá, que es referente a las componentes, a las componentes tangenciales a la superficie que tiene el campo H. El campo H, sus componentes, y en general también el campo H sub A, sus componentes tangenciales a cualquier superficie no son continuas si en ellas apareciese alguna densidad de corriente, bien sea amperiana o de conducción. En este caso no hay ninguna fuente de corriente que genere esas densidades de corriente entre la interfaz níquel y aire. Fíjense que si uno tiene un imán cubierto de un metal, en esa interfaz no hay verdaderamente unas corrientes de conducción que puedan existir. Y fíjense que las densidades de corrientes amperianas no aparecen como fuentes del vector H. Entonces, en ese caso, la condición de borde es solamente 1R cruz la diferencia entre el vector H evaluado de un lado de la frontera y en el otro, en R igual B. Entonces, por eso, en este caso muy particular, las componentes tangenciales del vector H son continuas. Eso es lo que podemos concluir, ¿no? Entonces, a partir de allí obtenemos esta nueva condición para H sub A. Hay que recordar que B, hay que recordar que B es mu por H en el caso del níquel, y a su vez es mu sub 0 por H sub A. Entonces de ahí podemos conseguir la relación entre H y H sub A. Que recuerden que lo que estamos resolviendo es H sub A y lo que conviene conseguir. Entonces queda colocado de esta manera. A nivel conceptual es importante para todos los estudiantes conocer cuál es la implicación, o recordar cuál es la implicación que tiene una incidencia de campo magnético sobre una interfaz que lo separa a su vez de otro material magnético distinto. Entonces, cuando las permeabilidades magnéticas son distintas, entonces se produce, así como se ve en la gráfica, una refracción de campo magnético. Las componentes normales de B son continuas siempre. Y si no hay densidades de corriente involucradas, si no hay densidades de corriente de conducción involucradas, las componentes tangenciales de H son continuas. Entonces, lo que sucede en la realidad es eso. Las componentes, fíjense que las componentes de B, las componentes normales son continuas, sus componentes tangenciales son discontinuas, entonces se produce la refracción. Eso se ve en las primeras dos figuras en la parte superior. Mientras que las componentes tangenciales de H son continuas, sus componentes normales son discontinuas porque hay un mu diferente involucrado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparece refracción de campo magnético, tal cual como se los pintamos allí. Eso es importante que ustedes lo sepan, que lo tengan presente a la hora de resolver los problemas. Eso es conceptualmente importante. Recuerden que este fenómeno es equivalente también a cuando analizamos el campo eléctrico. Con el campo eléctrico, cuando tenemos permitividades con interfaces que separan dos materiales dieléctricamente distintos, entonces también ocurre una refracción de D y otra refracción de E. No siempre son continuos los campos, sobre todo cuando hay incidencia oblicua. Eso es importante que ustedes lo sepan. En el caso de la esfera, de esta interfaz que separa la esfera del aire, entonces son materiales que tienen permeabilidad distinta, ambos tienen permeabilidad distinta, y entonces sucede este fenómeno de refracción. Fíjense que una vez que uno tiene todas las condiciones de borde planteadas, entonces lo que queda es, el paso siguiente es calcular el campo, ¿verdad? Como ya venimos haciendo en ejercicios anteriores, este campo que vamos a calcular es el campo magnético y lo vamos a obtener a partir de el potencial escalar magnético. En este caso, el problema ya viene simplificado un poco y ya nos dan el tipo o la forma de
potencial escalar magnético que tenemos que utilizar, ¿no? Eso es un dato del problema. Y lo que tenemos que hallar es las constantes, ¿no? Las constantes de esa forma del potencial escalar magnético para después encontrar el campo. Fíjense que podemos decir que H es igual, venimos diciendo de hace tiempo que H es igual al negativo del gradiente de ese potencial escalar magnético. Y la novedad en este problema es que vamos a decir, vamos a plantear que H sub A, que es lo que estamos encontrando, va a ser ahora el menos gradiente de otro potencial escalar magnético. En este caso un potencial escalar magnético del tipo amperiano, que vamos a suponer que responde a las mismas propiedades de el potencial escalar que hemos visto siempre, ¿no? El potencial escalar magnético relacionado con H. En este caso, el potencial escalar magnético va a ser amperiano y va a estar relacionado con H sub A. Entonces, ese es el que vamos a encontrar, ¿no? Ya sé, si la forma de H, el potencial escalar magnético que nos dan, ya es un dato, entonces lo que tenemos que encontrar es H sub A y sus constantes relacionadas, ¿no? Que vienen precisamente de ese potencial escalar. Eso es lo que vamos a ver ahora en la lámina siguiente. Y ese potencial escalar, fíjense que es, de acuerdo a los datos que nos dan, tiene esa forma que está allí. Fíjense que estamos trabajando ahora en 3 regiones. Una dentro del núcleo del imán, otra dentro del níquel que rodea a ese imán y otra forma para el potencial afuera. O sea, fíjense que es la misma forma en realidad, pero son 3 expresiones distintas con constantes diferentes. Igualito como venimos haciendo para los problemas de campo eléctrico y campo magnético, el espacio hay que dividirlo en subregiones y calcular el campo en cada una de esas subregiones. Y eso es lo que estamos haciendo con estas 3 expresiones que estamos planteando aquí. Entonces el potencial escalar magnético amperiano, entonces tiene una expresión, tiene la misma forma para las 3 regiones, pero con constantes diferentes. Se tiene la misma forma, pero en realidad son expresiones distintas, porque las constantes hay que encontrarlas con las condiciones de borde, para que todo quede formalmente hecho. Fíjense ahora que a partir de esas definiciones de potencial para cada uno de los 3 volúmenes podemos calcular H sub A, a partir del negativo del gradiente de ese potencial. Entonces quedan 3 expresiones y cada una corresponde a un volumen distinto del volumen en donde estemos evaluando, ¿no? En el núcleo del imán, en la cubierta de níquel y en el aire. Entonces quedan esas 3 expresiones y ahora lo que hay que hacer es evaluar las condiciones de borde para encontrar cada uno de esas constantes. Ese es el procedimiento que sigue. Fíjense entonces que ahora debemos evaluar las condiciones de borde y 2 de ellas, las más importantes, una de las más sencillas que podemos evaluar, entonces son las condiciones B y las condiciones A y B. Entonces, fíjense que una de ellas nos dice que el límite del campo H sub A cuando R tiende a infinito debe ser igual a 0, o sea que ese campo muy lejos del imán debe ser nulo. Y otra condición de la cual podemos hablar es que en el centro de la estructura, en el centro del imán no hay ninguna singularidad, por tanto ese campo no debe ser infinito allí. Entonces, de esas 2 condiciones de borde, examinando las formas del campo que vimos en la lámina anterior, de esas 2 condiciones de borde podemos concluir que B sub 1 es igual a 0 y A sub 3 es igual a 0, y los campos, el campo H sub A queda como lo teníamos planteado allí.
para que no exista singularidad en el origen y para que a su vez ese campo H sub A tienda a 0 cuando lo evaluemos muy lejos del imán. Entonces quedan esas expresiones de campo que están allí. ¿Para qué? Para que se cumplan esas condiciones. De las otras condiciones de borde, si evaluamos H sub A tal cual como lo definimos en la lámina anterior, con las condiciones C, D, E y F, condiciones de borde C, D, E y F, entonces nos queda ese sistema de ecuaciones que está allí y el que realmente hay que resolver para conseguir los valores de esas constantes, que a su vez finalmente nos dicen cuánto vale el campo en cada una de las regiones. Entonces eso es lo que hay que hacer. De esas condiciones, de las condiciones C, D, E y F que planteamos en las láminas anteriores, entonces de esas condiciones vectoriales las convertimos en ecuaciones escalares. Si resolvemos ese sistema, entonces nos queda al final cada constante definida. El problema queda resuelto. Y en este caso, la solución de dicho sistema de ecuaciones lleva a que todas las constantes, es decir, A sub 1, A sub 2, B sub 2 y B sub 3, tengan los valores que se indican aquí en esta lámina. Y el campo H sub A dentro del imán, dentro de la cubierta de níquel y afuera donde está el aire, queden definidos completamente. O sea, ya el campo queda completamente definido con el procedimiento que acabamos de aplicar. Hasta este punto, por lo menos para un examen o mientras estén haciendo ejercicios, hasta este punto del cálculo, yo no aspiro que lleguen, porque las cuentas son muy complicadas, un tanto complicadas. A estas soluciones se llegó mediante un software que ayude a resolverlas, pero lo que sí se aspira a que ustedes puedan llegar por sí solos al sistema de ecuaciones que encontramos en la lámina anterior. Eso sí es conceptualmente importante, que sean capaces de llegar ustedes mismos hasta allí. Entonces, bueno, con esto resolvemos este primer problema de esta clase de ejercicio que estamos realizando, ¿no? Bueno, fíjense entonces, el próximo ejercicio que vamos a ver en esta clase consiste en un ejercicio de cálculo de potenciales. Fíjense que tenemos un plano de tierra que vamos a asumir que es conductor perfecto, que está a una altura de z igual z sub 0, ¿no? Y vamos a tener paralelo a él una lámina infinita. Sus dimensiones son infinitas, en realidad son muy grandes con respecto a z sub 1. Entonces esa lámina también es de conductor perfecto y va a estar a un potencial v sub 0. Es muy delgada y además es muy ancha en sus dos direcciones. Entonces es larga y es ancha a la vez. Entonces en el medio hay que encontrar el potencial. Fíjense, este problema es un problema que lo podemos resolver por varios métodos diferentes, incluso métodos que son muchísimo más sencillos de lo que vamos a ver aquí. Sin embargo, aquí la idea de este problema es ilustrar de alguna manera el método de superposición para calcular potenciales, para que puedan resolver la mayoría, una buena parte de los problemas que hay en la guía de ejercicio, que tienen cierta complejidad y tal vez sea útil para los estudiantes poder acceder a esta técnica, poder entender esta técnica para aplicarla a los demás ejercicios que van a aparecer en la guía. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, lo primero que vamos a hacer, como les digo, o sea, el objetivo es atacar los problemas mediante el método de superposición de funciones potenciales. Eso es esencialmente el aporte de este ejercicio.
Para comenzarlo, bueno, lo recomendable, fíjense que para comenzar este ejercicio lo recomendable es tomar esta lámina que está acá y reflejarla mediante el método de las imágenes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el sistema que tenemos en este momento lo convertimos en este sistema que está acá. Entonces, ahora tenemos una lámina por acá, eliminamos el plano de tierra y ahora tenemos un espacio que también es pequeño con respecto al tamaño total de la lámina y una imagen. Una imagen que es como decir la lámina imagen. En el medio está el plano Z igual, Z sub 0, en donde estaba el plano de tierra. Ahora debemos encontrar el potencial acá. Entonces aquí es donde entra, en donde empieza a entrar el método de superposición. La superposición de imágenes, de esta imagen y de esta otra, vamos a tratarla de manera independiente y después vamos a sumar el efecto que tiene cada una de esas imágenes en el potencial total. De eso se trata este problema. Entonces, vamos a resolver primero la de arriba, después la de abajo, después sumamos los potenciales, aplicamos condiciones de borde y con eso resolvemos el potencial entre las láminas. Eso es esencialmente lo que vamos a hacer aquí. Entonces, el paso 1, vamos a trabajar con la lámina superior. Si tenemos la lámina superior únicamente en el espacio, entonces podemos asumir que el potencial es del tipo, el potencial escalar eléctrico es del tipo A más B por Z. Entonces, esa sería una solución para arriba, en la parte de arriba. Habría que definir un A sub 1 y B sub 1 arriba y un A sub 2 y un B sub 2 abajo. Aquí por simplicidad, en este caso particular, vamos a tomar una función, solamente en este caso particular, dada la geometría del problema, dada la simetría, vamos a tomar una función que nos represente a los dos espacios, a los dos volúmenes, tanto el volumen que está arriba como el que está abajo, para definir un solo potencial para todo el espacio para esta lámina. Eso normalmente no se hace. Como vimos en el ejercicio anterior, hay que trabajar los potenciales en regiones separadas. Eso es importante. Trabajar los potenciales en regiones separadas. Sin embargo, dado que aquí este problema es simétrico, potencial generado por esta lámina que está a potencial B0 es el mismo arriba y abajo con una cierta simetría, entonces bueno, vamos a suponer que tiene esta forma para este lado y esta misma forma para este otro, dado que es una función par. Esto es para una función par, porque el potencial es par. Lo mismo evaluarlo aquí arriba que evaluarlo aquí abajo. Y este z más que aparece medido aquí, es la distancia que hay desde el plano, desde la lámina conductora hacia el observador, bien sea hacia arriba o hacia abajo. Eso realmente es lo que representa el módulo de z más. Aquí fíjense que podemos, para ser riguroso, z más, la distancia desde la lámina hacia el observador, es la coordenada z menos z sub 1 más z sub 0. Esta lámina está montada ubicada en la coordenada z igual z sub 1 más z sub 0, y eso es lo que va a ser, y nuestra z más va a ser esa distancia, la distancia desde el observador hasta la lámina. Es esencialmente lo que es eso. Entonces, por eso a esa cantidad le llamamos z más y queda de esta manera. Queda de esta manera que está aquí. Ahora tratamos la lámina de abajo. Eliminamos la de arriba, tratamos la de abajo. Y fíjense que es esencialmente lo mismo, el mismo potencial. O sea, la misma forma para el potencial, pero con signo negativo, porque potencial para la lámina superior estaba a B sub 0, esto está a menos B sub 0. Entonces las constantes son negativas y el módulo ya no va a ser de z más, sino va a ser de z menos, porque es distinto. En este caso,
¿por qué en un sistema para la lámina anterior colocamos el módulo de la distancia z más y ahora el módulo de la distancia z menos? Bueno, porque en este caso el módulo de z más es la distancia que hay desde el observador hasta esta lámina. En el caso anterior era z más era desde el observador hasta la lámina superior. Entonces ahora el potencial generado por esta lámina va a ser este que está aquí. Fíjense que va a ser el mismo pero con un signo negativo porque la fuente tiene signo negativo. Rigurosamente hablando, z menos es la coordenada z donde esté el observador menos z sub 0 menos z sub 1. Eso es esencialmente el potencial generado por esta lámina que está aquí, ¿no? Entonces fíjense, en la primera lámina, para la lámina superior, tomamos un potencial producido por ella. En esta lámina estamos tomando la lámina inferior, resolviendo o planteando la forma del potencial para el potencial producido por ella. Y luego, el potencial total, que es al fin y al cabo lo que estamos buscando, es la sumatoria de los dos potenciales. Si uno suma las dos expresiones, al final nos va a dar algo como esto. Como tanto el potencial más como el potencial menos, potencial producido por la lámina positiva como la negativa, la definimos para todo el espacio. Entonces para este potencial total phi está producido ahora, está definido ahora para todo el espacio. Entonces si uno lo suma, como A más es se resta con menos A más, entonces esas cantidades se anulan y nos queda B más multiplicado por el módulo de las dos distancias, por la resta de las dos distancias. El observador está para un lado, está aquí en algún punto, z más la distancia del observador a la lámina y z menos la distancia del observador a la otra lámina. Eso es esencialmente lo que es esto. ¿Qué hay que plantearse ahora? Bueno, vamos ahora a encontrar la constante B más. Fíjense que ahora hay que aplicar las condiciones de borde. Si el potencial aplicado sobre la lámina de arriba es B sub 0, es sobre la lámina de abajo menos B sub 0. Si uno evalúa esas condiciones ese par de condiciones de borde, nos va a dar este valor para B más en todo el espacio. Y fíjense que en el caso particular de las dos láminas, entonces si uno evalúa el potencial aquí arriba, entonces nos debe dar B sub 0, tal cual como sucede con esta ecuación. Si uno evalúa el potencial aquí abajo, nos da menos B sub 0. Fíjense que si uno evalúa el potencial aquí arriba, Z más, este módulo de Z más es 0, mientras que el módulo de Z menos es menos B sub 0. Entonces, menos 2Z sub 1. Entonces, al final, esto da, cuando evaluamos aquí arriba, da B sub 0. Si evaluamos aquí abajo, el módulo de Z más es 2Z sub 1. Y aquí abajo, el módulo de Z menos es 0. Entonces, aquí nos estaría dando menos 2Z sub 1. El potencial total nos daría menos B sub 0 aquí abajo. Eso sale. Eso nos comprueba que la solución que hemos planteado es la correcta. Entonces, ya prácticamente con esto podemos resolver el problema. Ahora lo que hay que hacer es cambiar de coordenadas para que todo quede en función de z, que al final es lo que el sistema de referencia normal que uno debe siempre debe utilizar. Entonces queda al final, si uno sustituye z más por su valor y z menos por su valor, nos da esto que está acá para todo el espacio.
Esto es esencialmente la solución para el potencial en todo el espacio. Como les digo, este tipo de problema es importante, no por este problema en sí, sino porque hay una buena parte de problemas del método de las imágenes que uno puede resolver con este método, superponiendo potenciales. Superponiendo potenciales, generando sistemas coordenados o sistemas de referencia que se adapten a cada una de las fuentes que está generando al potencial, y luego uno sustituye al final como lo estamos haciendo aquí. Eso es un método más o menos general que nos puede servir para por lo menos resolver 4 problemas de la guía.